en la quietud de tu mente, emergen imágenes que parecen tener voluntad propia, no como simples destellos casuales, sino como mensajes cargados de intencionalidad. Es como si una parte ancestral de tu ser, una voz que tu conciencia se resiste a reconocer, insistiera en comunicarse a través de un lenguaje simbólico que has preferido dejar sin descifrar. Mientras tu vida consciente transcurre entre rutinas y palabras medidas, existe un reino subterráneo donde tu deseo sexual se convierte en un narrador implacable, contando una historia que quizás no estés listo para escuchar. Una historia que no se trata de moralidad, sino de una búsqueda esencial de autenticidad. Desde la perspectiva de Carl Jung, lo que te excita no es un fenómeno aislado, sino un eco directo de tu inconsciente, un reflejo de esa sombra que contiene todo lo que has intentado ocultar, especialmente a ti mismo. Imagina por un momento que esas fantasías que guardas en lo más privado no son caprichos pasajeros, sino un mapa detallado de tus heridas más profundas, tus miedos más arraigados y esos anhelos esenciales que tu conciencia se niega a reconocer. Lo que surge desde las profundidades de tu psique grita verdades que tus palabras jamás se atreverían a pronunciar, revelando las facetas de tu carácter a las que más te resistes, pero que, paradójicamente, contienen las llaves de tu totalidad. Antes de continuar, debes saber que en el primer comentario fijado hay un libro que lleva estas ideas aún más lejos. Una advertencia: no es para mentes conformistas. Pero si buscas respuestas honestas en un mundo de verdades prefabricadas, quizás sea lo que necesitas leer ahora mismo. Y ahora, continuemos. Para Jung, el deseo sexual era un lenguaje simbólico del inconsciente, un eco de esa sombra donde resides todo lo que niegas de ti mismo. Nada de lo que te atrae es casual. Cada pulsión revela una verdad psicológica oculta. Quien se siente irresistiblemente atraído por lo prohibido no busca solo transgredir, sino que su deseo grita contra las estructuras rígidas que aprisionan su vida consciente, anhelando una libertad que solo se permite en la intimidad. Quien ansía dominar en la fantasía, a menudo lo hace desde una vulnerabilidad cotidiana, donde siente que ha perdido el control, usando el deseo como un teatro privado para reafirmar una fuerza que el mundo le niega. Y quien, en cambio, anhela ser dominado, suele llevar sobre sus hombros el peso agotador de tanta responsabilidad, buscando en la sumisión el descanso de no tener que sostener su mundo por un instante. Tu cuerpo y tus fantasías te delatan, exponiendo sin filtro lo que tu mente consciente se esfuerza por callar. Cada imagen recurrente, cada impulso que parece surgir de la nada, es en realidad un mensaje urgente de las profundidades de tu ser. Una carta cifrada que habla de heridas, vacíos y anhelos que tu conciencia se resiste a mirar. Descifrar ese código no es un acto de morbosa curiosidad, sino el comienzo del viaje más revelador, el que te lleva a enfrentar la verdad esencial que tu deseo, con brutal honestidad, ya conoce. Profundicemos aún más en este lenguaje secreto que habla desde las profundidades de tu ser. Es crucial recordar que no existe un deseo verdaderamente inocente. Cada anhelo, por pasajero o intenso que sea, encuentra su origen en los recovecos más íntimos de tu psique. Imagina, por ejemplo, a aquellas personas que desarrollan una obsesión casi tangible por lo prohibido, por aquello que la sociedad marca con el hierro candente del tabú. Desde la perspectiva junguiana, este fenómeno no es más que la sombra reprimida manifestándose con una fuerza acumulada durante años. Podríamos visualizar esta dinámica como una especie de ley psicológica no escrita. Cuanto más rígida e inflexible es la moral que gobierna tu vida consciente, con mayor ferocidad buscará tu inconsciente una rendija por donde escapar de esa prisión autoimpuesta. Lo prohibido, entonces, ejerce una atracción tan magnética precisamente porque,
encarna simbólicamente la libertad radical que te niegas a permitirte en tu existencia exterior. Esa atracción persistente funciona como un recordatorio constante, un golpe sordo que repite una y otra vez que tu vida consciente está siendo dominada por la represión y que una parte esencial de ti clama por emerger a la superficie. Otro caso profundamente revelador es el de quienes sienten una pulsión hacia el dolor, hacia la huella física, hacia la marca en el cuerpo que testifique algo que trasciende lo meramente físico. Muchos observadores superficiales podrían reducir esto a un simple juego de sensaciones extremas, pero a un nivel psicológico más hondo, desvela algo mucho más complejo e inquietante. No se trata únicamente de masoquismo en su sentido más básico, sino de una necesidad casi existencial de experimentar de manera tangible los límites del sufrimiento y la entrega total. Con frecuencia, estas personas cargan en su interior con heridas emocionales profundas, cicatrices del alma que, al no poder ser expresadas con palabras, buscan desesperadamente ser reconocidas y validadas de otra forma. El cuerpo, entonces, se convierte en el lienzo último donde esas heridas invisibles se hacen tangibles y visibles para el propio individuo. Es la manera más visceral, brutal y honesta que encuentra el psiquismo de declarar: aquí estoy, esto es lo que siento en lo más hondo, tócalo, míralo, porque duele demasiado para seguir ignorándolo. En el polo opuesto de este espectro se encuentran quienes fantasean con adoptar el rol del verdugo, con infligir dolor o con ejercer un dominio absoluto sobre otro. Tampoco aquí debemos quedarnos con la etiqueta fácil del sadismo. En la rica visión de Jung, esta inclinación puede reflejar una lucha interna feroz contra una sensación profundamente arraigada de impotencia. Es como si el inconsciente gritara desde su encierro: quiero recuperar el poder, la agencia, el control que siento que me han arrebatado en mi vida. El placer que se deriva de estas fantasías no surge primariamente del daño infligido al otro, sino de la poderosa y liberadora ilusión de que, por un momento, uno puede volverse invulnerable, intocable, dueño absoluto de su propio destino y del de los demás en ese microcosmos íntimo. Luego está el caso de quienes buscan la multiplicidad en la fantasía, la incapacidad de conformarse con una sola figura, una sola presencia. Esto no puede explicarse simplemente como promiscuidad o insaciabilidad. Es, en su esencia, un deseo simbólico de completud, un intento desesperado de llenar vacíos internos abismales, con la presencia acumulada de múltiples figuras. Según la comprensión de Jung, detrás de esta compulsión suele latir una profunda sensación de fragmentación interior, una creencia de que uno no es suficiente por sí mismo, de que le falta algo esencial. El deseo, en este contexto, se transforma en un intento patético y a la vez conmovedor de reunir desde fuera, a través de la acumulación de objetos de deseo, lo que se siente terriblemente faltante en el interior, y observa algo que resulta especialmente fascinante por su aparente paradoja. Incluso el deseo más dulce y apacible, aquel que se viste de ternura, de caricias suaves y de una entrega absoluta y confiada, también esconde un reverso psicológico significativo. Quien ansía la suavidad en exceso, quien busca en la intimidad un refugio de puro calor emocional, suele estar ocultando, sin saberlo, un pasado marcado por la dureza emocional, una infancia quizá teñida de carencias afectivas profundas. En la intimidad, estas personas buscan con un fervor que raya en la desesperación precisamente lo que el mundo real les negó de manera sistemática: cuidado incondicional, calor humano genuino, validación de su existencia, lo que su realidad cotidiana les escatimó. Intentan encontrarlo y recuperarlo en el refugio simbólico del cuerpo del otro, convirtiendo el acto sexual en una búsqueda de redención emocional.
¿Ves ahora con mayor claridad hacia dónde nos conduce este hilo conductor? Cada impulso sexual, por pequeño o abrumador que sea, funciona como un símbolo poderoso, una metáfora viva y palpitante de tu biografía emocional única. El inconsciente no es un inventor caprichoso que crea fantasías al azar. Es, más bien, un arqueólogo severo y preciso que selecciona con meticulosidad imágenes, gestos, roles y escenarios que hablan elocuentemente, a veces a gritos, de tus miedos más ancestrales, de tus heridas más sensibles y de tus deseos más ferozmente reprimidos. Por eso, atreverse a descifrar lo que realmente te excita es un acto de enorme valentía. Es como abrir un diario íntimo que tu propio yo más profundo ha estado escribiendo durante años, página tras página, sin que tu conciencia llegara siquiera a percatarse de la pluma que trazaba las palabras. Pero existe un estrato aún más profundo y, en cierto modo, más inquietante que todo lo explorado hasta ahora. Carl Jung propuso una idea revolucionaria. Nuestro deseo no se agota en la revelación de nuestra sombra personal. Funciona también como un portal que nos conecta con una dimensión colectiva, con lo que él denominó los arquetipos. Esto implica, de una manera casi despersonalizadora, que aquello que fantaseas en la absoluta intimidad no es un producto puramente individual. Esas imágenes que consideras tuyas son en realidad ecos de patrones universales, formas ancestrales que todos los seres humanos compartimos en el sustrato más profundo de nuestra psique, lo que Jung llamaba el inconsciente colectivo. Tus fantasías sexuales, por tanto, no emergen de un vacío personal. Son una herencia psíquica de siglos, símbolos primordiales que se arrastran desde los albores de la historia humana y que llevan la huella de experiencias repetidas una y otra vez por nuestra especie. Es precisamente por esta conexión arquetípica que muchas personas sienten una atracción intensa, a veces inexplicable, hacia figuras que encarnan el poder, como maestros, jefes o cualquier personaje revestido de autoridad. Esto trasciende por completo un mero juego de dominación o sumisión a nivel interpersonal. Lo que se activa en el escenario de la fantasía es la representación viva del arquetipo del padre, del líder, del anciano sabio o del guardián de la tribu. Cuando alguien busca consciente o inconscientemente este tipo de dinámicas en su vida íntima, en realidad está entablando un diálogo profundo con su propia relación internalizada con la autoridad. Ese deseo funciona como un termómetro psíquico que mide el respeto, la rebeldía, la admiración o el resentimiento que ha germinado en su vida hacia todas las figuras de poder que ha encontrado, desde las más tempranas hasta las más recientes. Es una puesta en escena de cómo se lidia, en el teatro de la psique, con la jerarquía y el orden en la existencia cotidiana. En el polo opuesto podemos contemplar a quienes fantasean con figuras de vulnerabilidad, de inocencia, con aquellos que parecen necesitar guía y protección. En este caso, el arquetipo que emerge con fuerza es el del protector, el del salvador, el del cuidador. En estos escenarios, el inconsciente no persigue únicamente la experiencia del placer físico. Anhela encarnar un rol, vivir la potente sensación de ser quien custodia, quien rescata, quien ofrece amparo. Este deseo puede ser la expresión de un instinto de ternura genuino, pero también puede delatar una necesidad profundamente humana y a veces desesperada de sentirse imprescindible, de confirmar el propio valor a través del acto de salvar o cuidar a otro. A menudo, es un intento de ofrecer en la fantasía lo que quizás en la realidad no se pudo dar a uno mismo o recibir de los demás. También existe una fuerza universal e irresistible en el misterio, en la atracción hacia lo oculto, lo enmascarado, lo anónimo. ¿No te has preguntado alguna vez por qué los antifaces, los uniformes o la mera idea del desconocido en un encuentro fortuito
poseen una carga erótica tan poderosa en el imaginario humano? Jung interpretaría esto como la irrupción del arquetipo de la sombra en su estado más puro. Lo desconocido y oculto que te atrae con tanta fuerza no es más que un reflejo externalizado de todo aquello que resides en tu propia sombra y que te niegas a reconocer como tuyo. La máscara que el otro lleva puesta se convierte en el espejo simbólico de tu propia máscara interior, de todo lo que ocultas al mundo y a ti mismo. Y quizás lo más perturbador de todo este entramado sea el papel que juega el mito de la unión de los opuestos, lo que Jung conceptualizó como el ánima, la imagen de lo femenino en el inconsciente del hombre, y el animus, la imagen de lo masculino en el inconsciente de la mujer. Cuando experimentas un deseo magnético, casi fatal, hacia alguien que parece despertar en ti una fascinación que va más allá de lo racional, tu inconsciente no está solo buscando a esa persona. En realidad, está proyectando sobre ella esa parte complementaria, ese ánima o animus, que anhela integrar para alcanzar una totalidad psíquica. El deseo se erige entonces como un puente ilusorio, no hacia la esencia real del otro, sino hacia esa parte de tu propio ser que sientes incompleta y que, de manera urgente, necesitas hacer consciente y reconciliar dentro de ti. ¿Comprendes ahora la colosal magnitud de lo que está en juego en tus fantasías más íntimas? Lo que llamamos capricho privado o preferencia personal es, en realidad, un lenguaje simbólico que se repite en millones de almas, porque vibra en sintonía con fibras universales. Lo que resulta genuinamente perturbador es tomar conciencia de que cada pulsión sexual, incluso la que consideras más singular y privada, te conecta con fuerzas psíquicas infinitamente más antiguas que tu individualidad, con arquetipos que llevas tatuados en el alma desde hace incontables generaciones. Y esto nos aboca a una pregunta inevitable que resuena en los cimientos de nuestro sentido de la libertad. Si tus deseos más íntimos son fundamentalmente el eco de símbolos ancestrales, ¿en qué medida eres realmente libre en lo que anhelas? ¿O acaso estás representando, sin ser plenamente consciente de ello, un guión arquetípico que tu inconsciente heredó mucho antes de que tu historia personal comenzara? Ahora, haz una pausa y permite que tu mente contemple una posibilidad que quizás ha rondado los límites de tu pensamiento, pero a la que nunca te has atrevido a dar cabida por completo. Detente y considera seriamente esta pregunta. ¿Y si tus deseos más íntimos, aquellos que surgen desde las profundidades de tu ser, no fueran meras inclinaciones personales o residuos de tu pasado, sino más bien un lenguaje cifrado que te habla directamente desde tu propio futuro? Carl Jung exploró esta fascinante dimensión a la que llamó la función prospectiva del inconsciente, esa capacidad asombrosa de nuestra psique para proyectarse hacia adelante, para anticipar y preparar el terreno de lo que está por germinar en nuestra vida interior. Bajo esta luz, lo que hoy anhelas con una intensidad que a veces te desconcierta, lo que te consume en el silencio de tu mundo privado, podría muy bien ser la señal temprana, el primer susurro de un cambio profundo que tu conciencia aún no ha llegado a experimentar o a comprender. Tus fantasías, entonces, dejan de ser simples escapes o entretenimientos mentales para transformarse en algo mucho más significativo. Actúan como un faro que no solo proyecta su haz de luz sobre las huellas de lo que has sido, sino que también ilumina el camino hacia lo que estás destinado a integrar para tu propio crecimiento. Tu deseo se convierte en una brújula interna que señala la dirección de tu próxima evolución psicológica. Toma, por ejemplo, el caso de una persona que se descubre recurrentemente soñando con ser el centro de atención en un contexto íntimo, con ser observado, admirado, convertido en el foco de todas las miradas. Un análisis superficial podría tacharlo de simple exhibicionismo,
Pero desde esta perspectiva profunda, es mucho más que eso. Es una señal de alarma, un aviso urgente que el inconsciente envía. En su vida exterior, es muy probable que exista una faceta de su ser, un talento oculto, una voz personal o una necesidad de expresión que está clamando por salir del anonimato, por ser reconocida y validada en el mundo. El deseo, en su lenguaje simbólico, está gritando en la intimidad lo que la persona aún no se atreve a vivir en público, anticipando una crisis de identidad o una explosión creativa que podría manifestarse más adelante. En el extremo opuesto, contempla a quien fantasea con ocultarse, con volverse invisible, confundirse en las sombras y desaparecer de la vista de los demás. Esta fantasía no habla necesariamente de una timidez patológica, sino que podría ser un ensayo psicológico, una preparación para un futuro en el que la persona se sienta devorada por una sobreexposición insoportable, ya sea en su trabajo, en sus relaciones o en su vida social. El inconsciente, a través del deseo, está practicando la retirada, buscando y señalando la necesidad futura de un refugio, de un santuario de silencio y soledad, donde pueda recuperar una sensación de identidad que siente amenazada por la mirada constante de los demás. Lo que resulta verdaderamente fascinante de este mecanismo es la incorruptible honestidad del deseo. Mientras tu mente consciente se entretiene y se distrae con justificaciones elaboradas, con excusas sociales y con moralidades que no siempre son propias, tu inconsciente trabaja con una precisión implacable. Él es el cartógrafo que dibuja con trazos firmes el mapa de tu verdadero ser, señalando no solo los territorios que ya habitas, sino también las tierras inexploradas que necesitas reclamar para alcanzar una plenitud mayor. Esa atracción que hoy te produce incomodidad, esa fantasía que guardas como un secreto vergonzante y que no te atreves a confesar ni a ti mismo, podría ser precisamente el eslabón perdido, la pieza crucial del rompecabezas que conecta a la persona que eres en este momento con la persona que tienes el potencial de llegar a ser. Es la conexión vital entre tu presente y tu futuro posible, un futuro que solo se actualizará si encuentras el valor necesario para aceptar, comprender e integrar de manera consciente todos los aspectos, incluso los más oscuros o desconcertantes, de tu propio ser. Y es aquí donde se revela una capa todavía más profunda y transformadora, el deseo como un camino hacia la terapia interior. Carl Jung insistía en que el encuentro con la sombra, aunque sea un territorio incómodo y a menudo doloroso, constituye un rito de paso indispensable para el crecimiento personal auténtico. Este mismo principio se aplica de manera poderosa al vasto y simbólico universo de tu sexualidad. Cuando das la espalda a tus fantasías, cuando las rechazas con una culpa que corroe o las ahogas en el silencio, no las eliminas. Por el contrario, les das una energía oscura que las transforma en monstruos que se alimentan en las profundidades de tu psique, creciendo deformes y poderosos en la negación. Sin embargo, cuando encuentras el valor de volverte hacia ellas, de mirarlas de frente no con juicio, sino con una curiosidad serena y compasiva, y cuando aprendes a interpretarlas como símbolos cargados de un significado personal crucial, entonces se opera un cambio radical. Estas fantasías dejan de ser fantasmas que te persiguen para convertirse en aliados, en un sendero directo y revelador hacia el autoconocimiento más profundo y, en última instancia, hacia una forma de sanación psicológica. La atracción que sientes, en toda su complejidad y a veces en su aparente contradicción, no es un adversario al que debas aplastar o del que debas huir. Es, en esencia, un maestro sabio que ha adoptado el disfraz del placer intenso o de la perturbación inquietante para poder llegar a ti. Lo que te seduce en la penumbra de la intimidad es en realidad la lección central que tu propia psique
está intentando impartirte sobre quién eres, sobre lo que has vivido y sobre lo que necesitas para estar completo. Tómate un momento para reflexionar honestamente. ¿Cuántas veces el rubor de la vergüenza o el peso de la culpa han nublado tu percepción de lo que surge en tu imaginación? Esas reacciones son condicionamientos sociales, pero no la verdad última. Lo que esa reacción debería suscitar en ti es algo muy diferente. Una curiosidad profunda, un asombro reverente ante el misterio de tu propio interior. Porque lo que te excita, lo que te conmueve hasta la médula, no es una sentencia de culpabilidad ni una tara que ocultar. Es un mensaje urgente, una carta cifrada enviada desde el núcleo mismo de tu ser. Y esta es una ley psicológica inquebrantable. Cuanto más fuerza empleas en reprimir ese mensaje, en ignorar su existencia o en negar su validez, con más potencia late y resurge desde las sombras, buscando con desesperación nuevas formas, a veces más distorsionadas o intensas, de hacerse oír y de ser atendido. El verdadero peligro, por tanto, no yace en albergar fantasías que la sociedad o tu propia moral podrían tachar de perturbadoras, extrañas o inusuales. El riesgo supremo, la pérdida verdaderamente trágica, es transitar toda una existencia sin jamás atreverse a interpretar esos mensajes, vivir y morir sin haber descifrado las señales que tu inconsciente, incansablemente, te enviaba para guiarte hacia una vida más plena y auténtica. Así que, la próxima vez que en el silencio de tu mente se encienda una imagen, un escenario o un impulso que te estremece, que te sacude o que simplemente te llama con una fuerza inexplicable, recuerda esta verdad fundamental. No estás simplemente fantaseando para evadirte o entretenerte. Estás sosteniendo un diálogo profundo y significativo con las capas más arcaicas y ocultas de tu inconsciente. Cada impulso que sientes es una llave que puede abrir una cerradura interna. Cada imagen que se forma ante tu ojo mental es una puerta que se entreabre hacia una habitación desconocida de tu propio ser. Cada deseo que arde en ti es un espejo que, si te atreves a mirarlo con valor, refleja una verdad esencial sobre quién eres. Y si te armas de la suficiente fortaleza para sentarte con ese código y descifrarlo pacientemente, no solo te encontrarás cara a cara con lo que has estado ocultando en las sombras, es muy probable que te encuentres también con el potencial luminoso de lo que estás destinado a ser cuando, por fin, logras integrar todas las partes dispersas de tu ser en un todo coherente y completo. Y aquí llegamos al punto más incómodo de todos, ese que muy pocos se atreven a enfrentar con honestidad. ¿Qué ocurre si todo lo que te atrae no es solo un reflejo de tu pasado, ni una pista de tu futuro, sino la verdad más desnuda y cruda de tu presente? Tus deseos sexuales son la radiografía más sincera de tu identidad actual, porque no puedes manipularlos a voluntad, no puedes maquillarlos con buenas intenciones, no puedes editarlos como haces con tus palabras o con tu imagen en las redes sociales. Lo que te excita habla directamente de lo que eres en este mismo momento, con todas tus contradicciones, tus miedos no resueltos y tus anhelos más ocultos. Y esta es la gran paradoja. Mientras la mayoría de las personas vive fingiendo una vida controlada, limpia y socialmente aceptable, lo que arde con intensidad en la intimidad los delata sin piedad. Tu inconsciente no conoce máscaras sociales. Te desnuda psicológicamente incluso cuando crees que nadie te está mirando. Eso que escondes en la penumbra de tu mente es lo que realmente dicta tu verdad esencial. No importa cuántas capas de moral, tradición o religión pongas encima para intentar sofocarlo. Siempre vuelve, siempre se filtra a través de los resquicios de tu conciencia. Por eso, este viaje de comprensión no ha sido un simple análisis de psicología teórica.
sino un espejo sostenido frente a las partes más auténticas de tu ser. Cada palabra, cada símbolo, cada ejemplo que has recorrido aquí te ha acercado a ti mismo más de lo que quizás imaginas. Y ahora llega la parte decisiva, la elección que defines tu relación contigo mismo. ¿Vas a seguir negando y rechazando lo que tus deseos revelan de ti? ¿O vas a atreverte a integrarlo, a aceptarlo con compasión y a usar esa comprensión como una fuerza catalizadora para transformar tu vida? Si has llegado hasta este momento es porque algo dentro de ti, tal vez esa misma parte intuitiva que Jung identificaba, clama por respuestas auténticas. Y yo quiero plantearte un desafío. Escribe en los comentarios esta simple pero poderosa frase: mi deseo es mi verdad. Porque al hacerlo, estarás confesándote a ti mismo y al mundo que no tienes miedo de mirarte al espejo del inconsciente, con sus luces y sus sombras. Será nuestro código secreto, un pacto silencioso entre aquellos que han decidido emprender el camino del autoconocimiento más valiente. Solo quienes se atrevan a escribir esa frase habrán entendido de qué trata realmente este vídeo en su esencia más profunda. Y antes de que te vayas, recuerda suscribirte, porque lo que está por venir va a desenterrar verdades todavía más oscuras, más incómodas y sobre todo más reveladoras sobre la psique humana. Lo que Jung comenzó a trazar como un mapa del alma, aquí lo vamos a seguir explorando hasta sus últimas consecuencias. Así que cierra los ojos por un momento. Respira hondo y acepta esta idea final. Tu deseo no es tu enemigo, es la llave. Una llave que puede abrir la celda donde has estado encerrado toda tu vida. Una prisión de negación y miedo. Úsala con valor y cuando lo hagas, prepárate, porque ya no habrá vuelta atrás. Antes de que continúes tu camino, quiero mostrarte algo. En la pantalla aparecerán 2 videos que hemos seleccionado especialmente para esta conversación. No voy a revelar demasiado sobre su contenido, pero te diré que expanden y resuenan con todo lo que hemos explorado juntos hasta ahora. Si este contenido te ha hecho reflexionar, en el primer comentario fijado hay un libro que lleva estas ideas aún más lejos. Advertencia: no es para mentes conformistas. Pero si buscas respuestas honestas en un mundo de verdades prefabricadas, quizás sea lo que necesitas leer ahora mismo. Dale play si sientes que este viaje de comprensión aún no ha terminado para ti. Nos vemos en el próximo vídeo, o quizás no, porque una vez que has mirado a tu propia sombra directamente a los ojos, nunca vuelves a ser la misma persona.